Sí, no hay nada más, hermano. Muy bien. ¿Cuál es el otro problema? Mi hermano, venga, lo leemos y ya usted va. Está fácil, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, era que lo que pasa es que no lo había hecho. Mira, la verdad. De hecho, este está recortico. Oiga, 3 medios de K igual a E. Reemplace y nos vemos. No me sabes regalar por lo que como. Bueno, bien. Es que yo estaba viendo. Es que estaba haciendo el de mecánica. Este man está grabado. Bueno, es que este hombre va a rayar el de mecánica cuántica. No, es que ahí llegan a la ecuación. Efecto de la teoría cuántica opcional. Sí, uy, ese está chévere ese efecto. Sí, que después podría mirarlo, sí, de pronto chévere. Listo, no, nuestro problema es el siguiente. ¿Este es el otro? No, es este. Es este. Entonces dice, voy a leerlo. Vamos a mostrarlo primero. El otro no lo mostramos, pero este mostrémoslo. Dice, problema muestra 3, la estructura interna del hidrógeno muestra una serie de estados discretos excitados. ¿Qué es un estado discreto excitado? Estudiantes de física moderna con Rahim. ¿Qué es un estado discreto excitado? Pues creo que tiene que ver ahí con una escala que hace una relación de la capacidad calórica con respecto a la constante de Webb versus la temperatura. A medida que va aumentando la temperatura hay una relación. No, sí, eso está bien. Incluso aquí tenemos la receta de cocina, ¿no? Sí. 3 medios de KT y tal. No. Yo les pregunto, es que el hombre nos dice, no, mire, en la estructura interna del hidrógeno muestra una serie de estados discretos excitados. Bueno, está bien que son estados discretos. Están cambiando la energía, ¿no? Un estado discreto es la base fundamental de lo que ustedes han hecho allá con Rahim. Que si usted llegó y dijo E es igual, y mi hermano ustedes lo hicieron, E igual a H nu, donde H es la constante de Planck y nu es la frecuencia de oscilación. ¿Si estamos o no? Bueno, entonces esos son estados discretos. La energía, un estado discreto es, por ejemplo, bueno, los ladrillos eran chéveres, pero no se ve. Entonces, uno tiene un nivel de energía acá y uno tiene otro nivel de energía acá. La mecánica cuántica no permite estados energéticos intermedios. Entonces, un estado, se me fue la palabra, discreto, es un estado que tiene un valor o tiene otro, pero no tiene un valor intermedio. De hecho, por eso lo más brutal de la mecánica cuántica está cuando Planck dice la energía no es continua, la energía es que discreta, viene por qué, por pedazos, viene por paquetes, los famosos cuantos de energía. Eso es estar discreto. Ser discreto es eso, así como en la electricidad, que ustedes camellan en eso, es que la corriente bueno, la carga eléctrica está discretizada y hay una mínima unidad medida en la carga eléctrica, que es ¿cuánto? La carga del electrón, que es ¿cuánto? 1.6 por 10 a la menos 19 que coulombs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es discreto. ¿Me hago entender que es discreto? Entonces lo que está diciendo es que los estados de energía de este sistema vienen por niveles. O sea, pues un átomo de hidrógeno, esos que le enseñaron en el colegio. Un nivel, otro nivel, esos niveles son discretos. Porque nadie vive en la mitad del camino. Bueno, excepto cuando aparece Sommer Feliz, que sí. Que hay unos subniveles. Pero en general no hay mucha. Pero los subniveles también vienen que por pedazos, discretizados, no es que sean continuos. ¿Me hago entender? Entonces lo que nos dice, entonces bueno, volviendo al punto, dice la estructura interna del hidrógeno muestra una serie de estados discretos excitados, estando el primero de tales estados en una energía de E igual a 10.2 electronvoltios. Ese es el primer estado. Dice, por arriba del estado más bajo, el estado base. ¿A qué temperatura será igual la energía cinética promedio de traslación a la energía del estado excitado? Bueno, entonces lo que está diciendo es como compare la temperatura o qué temperatura debería tener para tener esa energía de 10.2 electronvoltios. ¿Están de acuerdo? Y eso es todo. Entonces dice, solución. Les presento al maestro sensei que va a resolver eso. Si quieren, mi hermano, bórrese acá, pero mire, le regalo este tablero de aquí para allá. De aquí hasta... Realmente esto nunca apareció en el video, ¿no? Qué lástima. Hasta acá. No, es que eso Esto nunca apareció en el video. Hasta acá. ¿Listo? Y en eso se salió de la clase. Es que un ensayo para el video. Bueno.
detrás de cámara, sí. Listo. Nos hacemos en estas tiendas, a ver qué se ve. Este cuerpo ya no aguanta un pedazo más. Unas otras para hacer. Me gusta. Señor, ¿de qué estamos hablando más? Después, en el futuro no lejano, nos ordenaremos, pero mientras tanto somos clientes muy emocionados. Ay, miren, y ahí está. ¿K por T igual a qué? A la energía total. Entonces, pues, el ejercicio parte como de esta ecuación, que es una ecuación general, que es el teorema de equipartición permitible de una energía total. Pero eso no tiene un medio, o un tercio, o dos Sí, tercios, sí, una cosa. pero digamos, eso es como la base. Yo es lo que entendí, eso era lo que yo quería ver, pero pues, no sé. No, a ver, Supongo que acá entonces lo que ellos interpretan es que el hidrógeno, que es un gas nanométrico, entonces ahí sí es cuando aparece nuestros 3 medios. ¿Nano qué? 3 medios de K, T, igual a la energía total. ¿Pero qué? ¿Cómo es que se llama eso? Un gas ideal nano, bueno, que tiene 3 grados de libertad. Ah, pero ¿cómo se llama ese gas? ¿Cómo así que nano? ¿Qué cosa? Se llama mono. Eso, monoatómico. Ah, pero no es porque nanométrico, eso no es sospechoso. Mucha nanotecnología nos está dañando. Muy bien. Entonces, el ejercicio nos dice que la energía, bueno, que uno de los estados discretos de excitación del hidrógeno, uno de esos niveles de energía es igual, E es igual a 10.2 electronvolts. Y tenemos que K es igual a 8.6 por 10 a la menos 5 a la menos 5 electronvoltios sobre Kelvin. Entonces, partiendo, ¿Esa es nuestra K-Boltzmann? esta es la que utilizan acá, pero me imagino que debe que salir de la relación del análisis que hacen de... Pero eso tiene que ser, ¿cómo entonces cuál es esa constante si no la de K-Boltzmann? Entonces, ¿de quién será? Porque esos 3 medios de K-Boltzmann te hasta donde yo recuerdo. Esa es la misma cosa, sino que cambiaron los julios por Claro, cierto. Lo que pasa es que nos cambiaron las unidades de energía. Las unidades de energía no son julios, sino son electronvoltios. Entonces, por eso se ve la constante así sospechosa, pero es la constante de Boltzmann, la más importante del universo. Entonces, a partir de esta ecuación, pues vamos a despegar para calcular nuestra temperatura, que es lo que el ejercicio nos pide. Entonces, tenemos que la temperatura va a ser igual a 2 veces la energía total dividido 3 veces la constante de Boltzmann, sí. Ludwig Boltzmann se llama el señor. No es Ludwig van Beethoven, sino Ludwig Boltzmann. Entonces, reemplazando, tenemos que Ahí es el poder. 2 veces la energía total en el... Ah, sí, claro. Sí, lo trae. Lo acabo de quitar. Sí, mira que se me produce una energía. Si me lo quitan. ¿De acuerdo? Es de producción. Pues una energía fastidiosa. Entonces, acá ya por ley de medios extremos. Pero las malas, ¿hay que estacionar las unidades? Sí, señor. Eso, perfecto. Entonces, por ley de medios y extremos, esto es igual a aquí. Y después acá, pues ya operando los otros valores, vamos a obtener que eso es 7.9 por 10 a la 4 Kelvin. Y ese es a la temperatura que se encuentra cuando
Cuando la energía en el estado discreto del hidrógeno está a 10.2 electronvoltios, su temperatura es igual a 7.9 por 10 a la 4 Kelvin. Ok, eso es una equivalencia, ¿estamos de acuerdo? Póngale T al lado de allá, T igual. Eso es una cuestión más de equivalencia, no se mantener, es decir, no solamente es que se hace la temperatura de ese estado energético, sino que simplemente lo que le preguntan a uno, lo que le preguntan a uno es como cuál sería la temperatura si la energía que hay ahí es de este orden. ¿Sí estamos? Porque no es necesariamente eso. Miren, recuerden que el concepto de temperatura tiene una particularidad, el concepto de temperatura, y eso tal vez nunca lo dije, y creo que es un momento hermoso para decirlo, y eso que definí temperatura hace muchísimo tiempo, pero creo que nunca dije esto, y es, la temperatura es un concepto que está dado para un sistema de partículas, pero usted nunca va a saber cuál es la temperatura de qué, de una partícula. ¿Sí estamos? La temperatura es una magnitud física estadística, entonces necesitan que montones y montones de partículas para poder hablar de una temperatura, ¿sí? No es que, ay, que pasó ese protón, ¿cuál es su temperatura? La temperatura está asociada a esos sistemas de qué, de partículas. ¿Estamos? Por lo menos un mol, donde uno puede hacer una estadística y decir la energía media del sistema es tanto y entonces está asociado a tal temperatura. ¿Me hago entender o no? Pero la temperatura para una sola partícula eso no tiene sentido, de ninguna manera. ¿Está claro? ¿Aló? Para una partícula, no para una esfera, ¿no? Una esfera es una partícula mecánica clásica, pero tiene un hijo de 1000 de partículas. ¿Está claro? Bien. Chévere, ¿no? Son ejercicios pues sencillos que a veces nos dan claridad sobre qué, sobre cosas. Estamos que de pronto yo no he mencionado en el proceso. ¿Qué quiero decirles hoy? Para dejarlos ir en paz. Amén. En lo que quiero hablarles hoy es que la clase pasada calculamos todos los CB para gases ideales, ¿no? El CB para monoatómico, el CB para diatómico y el CB para ¿qué? Poliatómico, ¿sí? Pero entonces dijimos que lo estábamos calculando para un volumen ¿qué? Constante. ¿Qué quiero hacer ahora? Calcularlo para una presión constante, ¿sí? Entonces, para hacer esa demostración, pues vamos a recurrir de una triquiñuela, ¿sí? Vamos a usar el diagrama PV, vamos a hablar de la energía interna. Recuerden que nosotros ya hablamos del concepto de energía interna, que es un concepto vital para construir la primera ley, ¿sí? Entonces, y también hablamos y definimos lo que es una isoterma, ¿sí? Porque vamos a usar el criterio de isoterma, ¿sí? Para jugar este juego. Entonces miren, el diagrama PV que voy a usar para hacer esta demostración es una demostración realmente sencilla, pero pues tiene sus bemoles porque hay que comprender muy bien lo que hemos hecho hasta este momento, y es, supongamos que este es nuestro diagrama P. ¿Sí estamos? Voy a construir dos isotermas que están aquí en este diagrama. Entonces tengo esta isoterma y tengo esta isoterma. ¿Sí estamos? Resulta que aquí voy a hacer dos procesos. Acuérdense que uno dentro de este diagrama PV uno puede hacer procesos, ¿no? Procesos isotérmicos, procesos isobáricos, procesos isocóricos, adiabáticos, los que uno quiera. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a aprovechar este proceso. ¿Qué proceso sería si es una línea recta vertical? Isocórico o una isocora. Entonces aquí hay un volumen B1, ¿sí? Ahora voy a viajar de ese volumen a acá a través de otra trayectoria que es esta. ¿Estamos? Y esa es una isobara. Entonces tenemos dos procesos. Aquí hay un volumen que 2. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo bien interesante. Si ustedes han comprendido el juego, ustedes podrán notar que este proceso termodinámico, ya sea este por la isobara o ya sea este por la isocora, tienen una característica bien importante, y es, oiga, la temperatura a la cual llegó el final del proceso es exactamente la misma, que cayeron en una isoterma, o sea que la temperatura es la misma. El hecho de que eso sea así, y como aquí había una temperatura, digamos,
T sub 1 y aquí hay una temperatura T sub 2, entonces lo que nos garantiza esto es que el cambio en la, ojo lo que va a hacer, el cambio en la energía interna de este punto a este punto es el mismo cambio en la energía interna de este punto a este punto. Porque la energía interna es un ente físico que depende del delta de T. ¿Están de acuerdo o no? Y como la energía interna o el cambio en la energía interna depende del delta de T, pues el delta de T de aquí a acá es el mismo delta de T de aquí a acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Es el mismo cambio de temperatura. Por lo tanto, el cambio en la energía interna es exactamente ¿qué? El mismo. ¿Está claro? Si no está claro, me tienen que decir que ese es el secreto de la demostración. Sí, o sea, usted se puede mover por esa isoterma y en la isoterma lo único es que la temperatura es constante. Sí, aquí en esta línea, así hasta donde ustedes quieran, siempre la temperatura será ¿qué? T2. Y cuando esté aquí en T1, siempre la temperatura será ¿qué? T1, no puede ser otra. Entonces, bajo esos efectos, lo que estoy diciendo es, aquí salte de T1 a T2 y aquí también. Solo que lo hice a partir de procesos completamente ¿qué? Diferentes. Y ese aire, el cambiar de la dirección no le cambia la temperatura, no le cambia. Pues hay un cambio, pero. Claro, Sí. moverse en algunos de los procesos cambia la temperatura, pero obviamente lo que yo busqué fue que el cambio de ¿Que temperatura llegaran a la misma? que llegaran a la misma, sí. Ah. Sí, el reto es que lleguen a la misma isoterma para poder hacer nuestro juego. ¿Sí estamos? Entonces resulta que aquí lo que uno puede decir es, oiga, en una isocora pasa que el volumen no cambia. ¿Estamos de acuerdo? El volumen del sistema no cambia, ¿cierto? Solo cambia la presión y la temperatura. Así que lo que uno concluye es que como no hay un cambio directamente en el volumen, sobre ese gas no hay trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que el trabajo depende del delta de B, ¿cierto? Por eso uno dice que el trabajo es menos la integral de P de B, pero si no hay de B, ¿qué? Pues ¿cuánto es el trabajo? Cero pollitos. Sí, sí. Así que lo que uno concluye es que el cambio de la energía interna debe ser igual a ¿qué? Al calor. ¿Están de acuerdo o no? Debe ser igual a ¿qué? Al calor. ¿Están de acuerdo o no? No quiere decir que De hecho, miren, voy a pintar algo que no he pintado pero que va a empezar a aparecer en este juego. Y es que en esta región al sistema le entra ¿qué? Calor. ¿Aló? ¿Le entra qué? Calor. Porque entonces, ¿cómo no puede garantizar que cambió la temperatura? Ah, sí, Pues alguien tuvo que meterle calor porque si eso no cambió el volumen, o sea, entonces a nadie, no vino alguien y presionó el pistón y entonces le metió energía al sistema o cambió la energía al sistema. No, simplemente el volumen se mantuvo constante, la única forma es que alguien le haya metido candela. o sea, no hay trabajo, pero sí hay un calor. Sí, hay claro. energía, Sí, entró energía porque alguien prendió, pues, digamos, prendió la estufa. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces entró energía al sistema. ¿En forma de qué? Pues de calor, que es nuestra energía térmica la que juega ahí. ¿Está claro? Entonces aquí entró calor para que más cambiara este estado isoterma que es inferior, o sea, de este estado frío a este estado que más caliente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo. Entonces el delta. ¿Cómo? Pero entonces hay un trabajo porque hay un calor. No, Pero no, no hay, es que esa es la pregunta. No hay ningún trabajo, pero hay una energía y hay un calor. No, porque es que el Sí, volumen se mantiene es como constante. mi hermano, usted tiene una olla, usted le echó candela a la olla y la llama en sí fue la que generó ¿qué? El aumento en la temperatura, pero usted mantuvo la olla tapada, ¿sí estamos? Entonces el volumen del sistema en general no cambió. Obviamente la presión interna sí cambia porque así funciona la olla express, ¿no? Sí, señor, y hasta que no hay una presión mayor. Profe, ¿Qué? allá no lo vemos, es que el émbolo está fijo. Sí, Sí, el émbolo está fijo. y la llave está cerrada. Ya, claro, no hay entrada ni salida de partículas y solo hay ¿qué? Calor y más ¿qué? Calor. Le aumentaron la temperatura del sistema. ¿Está claro? Y como yo le metí calor al sistema, entonces la temperatura subió de T1 a T2 y por lo tanto la energía interna ¿qué? Aumentó. ¿Está claro o no? Una maravilla. Bien. Como esto ocurrió a volumen constante, espero ustedes no se sorprendan entonces que yo diga que el delta en la energía interna va a ser igual a N. Se ve delta de quién.
delta de T, que en este caso está asociado a la isoterma T1 y la isoterma. No, eso es solamente para gases ideales. Sí, claro, estamos aquí con gas ideal porque nosotros estamos buscando CB para gases que ideales. No, eso no es más sino eso. Entonces, bien, preguntas, ¿ahí está claro? Perfecto. Ese es nuestro primer camino del Señor. O sea, el camino número 1. El camino número 1 va a ser este señor de acá. El camino número 1. Ahora vamos a revisar nuestro segundo camino del Señor. A ver qué nos dijo y hacia dónde nos lleva. Bueno, ya sabemos que nos lleva a la misma temperatura o a la misma isoterma que llegamos antes. Pero entonces ahora lo que tenemos que mirar es, ¿y eso cómo ocurrió? Entonces resulta que aquí sí pasan cosas, ¿sí? Porque entonces miren, aquí ocurre un delta de energía interna, ¿cierto? Que va a ser igual a ¿quién? Primero, ahí va a aparecer trabajo, ¿están de acuerdo o no? Porque miren, aquí hay un volumen 1 y aquí hay un volumen 2, o sea que hay un cambio de ¿qué? En el volumen, ¿cierto? Y de hecho miren que el sistema que hizo se expandió, ¿estamos de acuerdo? Como el sistema se expandió, entonces el medio está haciendo un trabajo sobre el sistema negativo, ¿cierto? El sistema se eleva, pero hay una fuerza hacia abajo, entonces el trabajo hecho sobre el sistema es negativo. Así que no se sorprendan si yo digo que esto va a ser menos P delta de ¿quién? De B. Pues porque la presión es ¿qué? Constante. ¿Están de acuerdo o no? Porque es una iso ¿qué? Es una isobara. ¿Están de acuerdo o no? Qué linda la termodinámica cuando uno entiende qué diablos está pasando. El problema es cuando uno no entiende nada. ¿Cómo te va? Sí. Como la teoría de campos, tal cual, todo igual. Si no entiende nada, uno se muere. No, es que la integración